Atención, atención, amigos y amigas de todo Chile y el mundo. Les habla su amigo, y hoy, con el corazón lleno de alegría y un poquito de nostalgia, los invito a un viaje muy especial. Hoy veremos tecnologías antiguas que ya no sirven en Chile. Así como lo oyen, vamos a abrir el baúl de los recuerdos para desempolvar esos aparatos que una vez fueron el último grito de la moda, el futuro en nuestras manos, pero que hoy, ay mamita querida, hoy duermen el sueño de los justos. Es que el futuro no nos espera, avanza a pasos agigantados. ¿Se acuerdan cuando para llamar por teléfono había que salir a la calle? ¿O cuando para ver su programa favorito tenían que esperar a que la tele se calentara? ¿Qué tiempos aquellos? La tecnología es como un tren bala. Si te descuidas, te deja en la estación del olvido. Pero no se pongan tristes, porque recordar es volver a vivir. Juntos vamos a reír, nos vamos a sorprender y quizás hasta se nos caiga un lagrimón al recordar esos objetos que marcaron nuestras vidas, que fueron testigos de nuestros secretos, de nuestros primeros trabajos, de nuestras primeras fotos. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este recorrido por el Museo de la Tecnología Olvidada. Desde el Norte Grande hasta la Patagonia, todos usamos alguna vez estas maravillas. Vamos a recordar cómo eran, para qué servían y por qué, de un día para otro, se convirtieron en piezas de museo. No se me mueva nadie, que este programa recién comienza. Aplausos, por favor. Y comenzamos, señoras y señores, con un verdadero gigante de la comunicación, el teléfono público. Miren qué maravilla. Para los más jóvenes que nos ven, esto que ven en pantalla no es una pieza de arte moderno, no señor. Era nuestra salvación, nuestro confidente de metal y plástico. Antes de que todos tuviéramos un celular en el bolsillo, si necesitabas hacer una llamada urgente, avisar que llegarías tarde o, y esto es lo mejor, llamar a escondidas a esa persona especial, tenías que buscar una de estas cabinas. Recuerdo perfectamente la sensación de buscar monedas en los bolsillos, a veces hasta pedirle al kiosquero que te cambiara un billete. Y la cola que se armaba, por Dios santo. Uno esperando, mirando el reloj, mientras la persona adentro hablaba y hablaba, como si el tiempo no costara. Eran el centro neurálgico de cada barrio, el punto de encuentro. Te espero en el teléfono de la esquina, decíamos. Y ahí, con lluvia, con sol, con frío, uno esperaba la llamada que podía cambiarlo todo. La privacidad era un lujo. Había que hablar bajito, tapándose la boca con la mano, mientras los curiosos pasaban por al lado tratando de escuchar el chisme. Y no me olvido de las famosas tarjetas telefónicas. ¡Qué invento! Uno las cuidaba como oro. Se sentía poderoso, con una tarjeta con hartos minutos. Era como tener el mundo en la palma de la mano, aunque fuera por un ratito. Hoy, las vemos abandonadas, tristes, llenas de grafitis. Pero, ¿qué pasó? Llegó el celular, pues. El ladrillo primero, y luego esos aparatitos cada vez más pequeños y más inteligentes. De repente, ya no necesitábamos salir a la calle. La comunicación se volvió personal, privada, instantánea. Y así, sin darnos cuenta, el teléfono público, ese amigo fiel que nos sacó de tantos apuros, empezó a desaparecer. Un minuto de silencio y un fuerte aplauso para este titán que nos conectó por décadas. ¡Fuera, fuera, fuera! Seguimos con nuestro viaje y ahora le toca el turno a la reina del hogar, la que reunía a toda la familia, la que nos trajo las noticias, las teleseries y los partidos de la selección. Con ustedes, la televisión de tubo o de poto grande, como le decíamos con cariño. Miren ese tamaño, esa robustez. Estos aparatos no eran solo un electrodoméstico, eran un mueble más de la casa. Y pesaban, mamita querida, ¿cómo pesaban? Moverlos era una odisea. Se necesitaban 2 o 3 valientes. Recuerdo que para prenderla, había que apretar un botón que hacía un clac bien fuerte, y luego esperar. No era instantáneo como ahora. La imagen aparecía de a poquito, desde un punto en el centro hasta llenar toda la pantalla, con un zumbido característico. Y cuando la señal se iba, ahí venía el show. «Anda a mover la antena», gritaba el papá.
y uno salía al patio o al techo a girar esa estructura metálica hasta que alguien desde adentro gritara: ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Déjala! ¡Ahí! ¡Qué paciencia había que tener! Y no nos olvidemos del chacreo o la nieve en la pantalla. Cuando eso pasaba, no quedaba otra que darle unos golpecitos, un par de palmadas cariñosas a los costados, y, como por arte de magia, la imagen a veces volvía. Era la solución técnica de la época. Estos televisores eran el centro de la vida familiar. Alrededor de ellos, nos sentábamos a ver el Jappening con Ja, Sábado Gigante, por supuesto, o los goles del Matador Salas. Eran testigos de nuestras risas, nuestras penas y nuestras celebraciones. Pero la tecnología, como ya dijimos, no perdona. Llegaron las pantallas planas, delgaditas, elegantes. Primero los plasmas, luego los LCD, los LED. Y ahora, los Smart TV con Internet, con Netflix, con todo. De repente, esa caja enorme y pesada se veía anticuada, un verdadero armatoste. Y así, poco a poco, la reina del living fue destronada y reemplazada por estas pantallas que parecen ventanas al mundo. Un aplauso para la tele de tubo, que nos dio tantas horas de entretención. Y ahora, amigos míos, nos vamos al mundo de la computación, pero no la de ahora, la de antes. Y para eso tenemos que hablar de este cuadradito mágico, el disquete o floppy disk. Miren esta cosita. Para los más jóvenes, esto era nuestro pendrive, nuestra nube, nuestro todo. Aquí guardábamos nuestros trabajos del colegio, nuestros primeros dibujos en Paint y hasta algún juego que nos pasaba un amigo. ¡Qué emoción era tener un disquete nuevo! Había de varios tamaños, pero el más famoso fue el de 3,5 pulgadas, ese que venía en una cajita de plástico duro. Y la capacidad que tenía, 1 megabyte y un poquito más, 1 megabyte. Hoy día, una sola foto de nuestro celular pesa 4 o 5 veces más que eso. Pero, en ese tiempo, era un montón de espacio. Uno trataba de meter todo lo que podía, y cuando se llenaba, ¡qué dilema! Había que empezar a borrar archivos para hacer espacio. Era una decisión casi de vida o muerte. El sonido que hacía la disquetera al leerlo era inconfundible. Un clac al meterlo, y luego un ñiqui 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 que nos decía que la máquina estaba trabajando, leyendo o guardando nuestra valiosa información. Y había que ser cuidadoso. No podías acercarlo a un imán porque se borraba todo. No podías doblarlo. No podías dejarlo al sol. Eran delicados. Y más de alguna vez nos dieron un susto de muerte cuando aparecía el temido mensaje: error al leer la unidad A. El pánico, señores, el pánico. Pero como todo en esta vida, su reinado llegó a su fin. Primero aparecieron los CDs grabables, que guardaban cientos de veces más información. Luego, el maravilloso pendrive o memoria USB, que nos pareció brujería. Tanta capacidad en algo tan chiquitito. Y finalmente, la nube. Ese lugar mágico e invisible donde ahora guardamos todo sin ocupar espacio físico. Y así, el fiel disquete, el que guardó nuestros primeros pasos en el mundo digital, pasó a la historia. Gracias por tanto, cuadradito de plástico. Atención, oficinistas, empresarios, secretarias y todos los que alguna vez trabajaron detrás de un escritorio. Este capítulo es para ustedes, porque vamos a hablar de un aparato que fue el rey indiscutido de la comunicación empresarial por décadas. El fax. Sí, señor. Antes de que el correo electrónico dominara el mundo, si necesitabas enviar un documento importante y urgente de una oficina a otra, la única opción era el fax. Era tecnología de punta. El proceso era todo un ritual. Primero tenías que tener el número de fax de la otra persona. Luego colocabas el documento boca abajo en la bandeja, marcabas el número y apretabas el botón de enviar. Y ahí comenzaba la sinfonía. Unos pitidos agudos, unos ruidos, como de otro planeta. Esa, Zae, era el sonido del futuro, el sonido de la información viajando por la línea telefónica. Uno se quedaba al lado de la máquina, esperando que el documento pasara completo, hoja por hoja, y la emoción de recibir un fax era igual de grande. De repente,
La máquina en un rincón de la oficina empezaba a sonar y a escupir un papel que se iba desenrollando lentamente. Era un mensaje del más allá. Todos se acercaban a mirar qué había llegado. Era un contrato, una orden de compra, una cotización. El papel térmico que usaban los primeros faxes era especial. Se ponía amarillo con el tiempo y la tinta se borraba. Había que sacarle fotocopia rápido, si era algo importante. Pero, entonces, llegó el Internet a las oficinas, y con él, Su Majestad, el correo electrónico o email. De repente, podías enviar ese mismo documento, en colores, en alta calidad, a cualquier parte del mundo, en segundos y gratis. Luego, vinieron los escáneres, que digitalizaban todo. El pobre fax no tuvo cómo competir. Se fue quedando solo, arrinconado, hasta convertirse en un perchero o un sujetapapeles de lujo. Un recuerdo para el fax, el mensajero que nunca nos falló. Y para terminar nuestro recorrido por el baúl de los recuerdos, nos ponemos fotográficos. Vamos a hablar de la máquina que capturó los cumpleaños, los matrimonios, las vacaciones y los momentos más importantes de nuestras vidas durante casi un siglo. La cámara de rollo o cámara de película. ¡Qué belleza! Ya fuera una Kodak de bolsillo o una reflex más profesional, el principio era el mismo. La magia estaba en la película. ¿Se acuerdan de lo que era? Comprar un rollo de 12, 24 o 36 exposiciones, 36 fotos y nada más. Cada disparo, cada clic, había que pensarlo muy bien. No era como ahora que sacamos 50 fotos de lo mismo para elegir una. No, señor. Cada foto contaba. Uno encuadraba, contenía la respiración y ¡zas! Y después de sacar la foto, había que avanzar el rollo manualmente con esa ruedita o palanca que hacía un sonido tan satisfactorio. Era todo un arte. Y la mejor parte, o la más estresante, venía después. Cuando se acababa el rollo, había que rebobinarlo con cuidado para no velar la película y llevarlo a revelar. La espera. Podían pasar días, a veces una semana, hasta que podías ir a buscar tus fotos en un sobrecito. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Abrir ese sobre era como abrir un regalo de Navidad. Ver cómo habían salido las fotos, cuáles habían quedado bien, cuáles movidas, cuáles con el dedo tapando el lente. Era una sorpresa total. Pero llegó la revolución digital. Cámaras que te mostraban la foto al instante en una pantallita. Podías borrar las que no te gustaban y sacar miles de fotos sin costo. Y para rematar, llegaron los celulares con cámaras cada vez mejores. De un día para otro, la necesidad de comprar rollos y esperar por el revelado desapareció. La fotografía se volvió instantánea, masiva y digital. Y nuestra querida cámara de rollo, con su encanto y su misterio, pasó a ser un objeto de culto para los nostálgicos. Un aplauso para esos momentos que quedaron congelados en celuloide. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este emocionante viaje al pasado. Hemos reído, hemos recordado y nos hemos dado cuenta de lo rápido que cambia el mundo. Estos objetos, que alguna vez fueron indispensables, hoy son solo un eco en nuestra memoria, un testimonio de una época que ya se fue. Pero no los miramos con tristeza, sino con cariño, porque cada uno de ellos fue parte de nuestra historia, de la historia de nuestras familias y de la historia de nuestro querido Chile. La tecnología seguirá avanzando y, probablemente, en unos años más, los celulares y computadores que usamos hoy también serán piezas de museo para las nuevas generaciones. Imagínense, quizás nuestros nietos hagan un video como este, hablando de los antiguos smartphones. Así es la vida, un ciclo constante de renovación. Lo importante es no olvidar de dónde venimos y valorar cómo estos inventos, en su momento, nos hicieron la vida más fácil y nos conectaron de maneras que antes eran impensables. Pero ahora, la pregunta es para ustedes, para el público que nos ve en casa. ¿Recuerdas alguna otra tecnología que ya no se use? ¿El beeper? ¿El Walkman? ¿El VHS? Quiero leer sus historias. Déjala en los comentarios
Comparta sus recuerdos con toda esta linda comunidad. Les ha hablado su amigo Drox, agradeciéndoles su sintonía y su cariño. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y como siempre digo, fuera, fuera, fuera.